Buenos días, Mateus. Carol. Carol, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál será el apellido del compañero Mateus? ¿Será que Carol sí es de tu grupo? Mateus. ¿Será que Carol sí es de tu grupo? Mateus, ¿será que Carol sí es de tu grupo? Carol. ¿La reconoces de tu grupo a Carol? Es que no le pone apellidos. Buenos días, muchachos. Buenos días. Me parece bien. Nicole Vanessa Lozano. Sí. Buenos días, Nicole. Vamos a dar un margencito de espera de unos minutos mientras los demás compañeros se unen en la reunión para poder empezar a dar la explicación de la guía. Comenten a sus compañeros ahí por el interno, que por favor, ya vamos a empezar. Bueno, Lady Pérez. Bueno, tenemos 4 participantes. Vamos a ver si ingresan los compañeros. Damos un margen de 4 minutos para el ingreso de los compañeros. A ver, ingresamos el compañero. Bueno, Felipe González. Sí. También pertenece a FAO. Bueno, Felipe, pues apagas tu micrófono. Mismo Lady. Bueno, estamos dando más de espera. Ya nos queda un minutico para empezar. Cerramos la reunión. Para los que no alcancen a ingresar, por favor, que no vamos a darle inicio después. Estamos tratando de que los compañeros ingresen pronto. Bueno, unos 5 compañeros. Bueno, muchachos, un minutico. Estamos dando de margen para los muchachos que aún todavía no ingresan. A ver. Bueno, vamos a cerrar ya ahí la reunión para los chicos que todavía no han podido ingresar. Y bloqueamos para no tener interrupciones. Entonces, les vamos a compartir la pantalla. Estamos aquí.
Listo. Muchachos, tomen el micrófono y díganme si me ven ahí la pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, hemos llegado a la semana quinta del segundo periodo. Es decir, hemos llegado a la mitad del segundo periodo de esta época especial de enseñanza remota. Pues hemos tenido que adecuarnos, muchachos, al aprendizaje de esta manera, pero confiando en dos cositas: que ustedes hagan un esfuerzo de leer la guía, de entender, de interpretar y de realizar las actividades. Y esa es la confianza que de pronto los profes depositamos en que el estudiante pueda aprender. Entonces, cuando entregamos esta guía, pues hay plazo todavía para el próximo viernes 26 de junio. O sea, no es para este viernes, sino para el siguiente viernes. Por favor, no olviden la clave del Classroom para subir la guía. Le dicen algunos de sus compañeros, pues que a veces hay de pronto dificultades con algunos muchachos porque pues no tienen internet o de pronto no tienen, se les cae el internet. Entonces, en veces, por eso les recomiendo mejor que suban la guía de pronto a tiempo para evitar que por inconvenientes de última hora, entonces las cosas no les salgan bien. Bueno, el objetivo de esta guía es que aprendas a distinguir entre que son compuestos covalentes y que son compuestos iónicos. Pues bueno, muchachos, aquí tratamos de entender cómo es que se organiza internamente la materia. Empezando, tienes que comprender que hay dos tipos de compuestos en la naturaleza. Los que le llamamos los iónicos, que los estudiamos en la guía pasada. Estos son los iónicos, que los vimos en las guías pasadas, que son aquellos en los cuales un átomo pierde electrones y el otro gana. El átomo que pierde electrones tiene una muy baja electronegatividad. ¿Y pierde para qué? ¿Para qué pierde electrones? Pues para conformar 8 en el último nivel. Y el que gana también para conformar 8 en el último nivel. Solo en química el que pierde queda positivo y el que gana queda negativo. Así los compuestos iónicos están conformados por átomos que pierden electrones y otros que ganan electrones. Caso específico, el del cloruro de sodio. Como puedes ver, la sal es un compuesto supremamente compacto, sólido, pero que en agua se disuelve. O sea que si tú tomas la sal y la agregas en agua, pues vas a tener que en el agua se van a conformar los iones sodio más 1 y cloro menos 1. No es visible, obviamente. Este efecto de que coloques la sal en el agua ya no la ves, ya no ves la sal, porque la sal está conformada ya en el vaso de agua, está con iones sodio más 1 y cloro menos 1. ¿Y cómo compruebas de que eso es así si no puedes ver la sal? Hay una manera muy sencilla y es haciendo pasar una corriente eléctrica, un cable que de pronto le voy a generar a un cable, le voy a hacer pasar una corriente. Aquí está el cable y el cable lo coloco los extremos en el vaso de agua con sal. Y vamos a colocar un efecto que nos permita visualizar que ahí está sucediendo un paso de corriente, que es el caso de un bombillo y el encendido del bombillo sin interrumpirse. Cuando pasa el cable a través de la sal sin interrumpirse, lo vemos porque el bombillo sigue prendido. Al ver lo que no se interrumpe es porque efectivamente ahí dentro del vaso de agua con sal hay iones, cationes sodio más 1 y aniones cloro menos 1. Esos electrones del cloro son los que permiten el paso de la corriente eléctrica dentro del vaso y eso nos permite determinar que es un compuesto iónico. Entonces, en la naturaleza, dos tipos de compuestos: los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. La semana pasada, perdón, la guía pasada estudiamos los compuestos iónicos. Ustedes ya subieron su guía y hicieron sus actividades. Y ahora en esta guía estamos trabajando los compuestos covalentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Comprender que es un compuesto covalente. Los compuestos covalentes son aquellos en los que no pierden ni ganan electrones, sino que efectivamente los comparten. Un ejemplo claro es el oxígeno del aire, muchachos. El oxígeno no lo ves, pero está ahí en el aire y lo sientes porque lo respiras. Entonces, el oxígeno es un átomo. El átomo de oxígeno, si te das cuenta, pertenece al grupo 6A de la tabla periódica, 6A. O sea que en su último nivel de energía tiene 6 electrones. Aquí se los estoy dibujando
2, 4 y 6. Y cuando se une con otro oxígeno, formar un oxígeno diatómico, que eso también puede suceder, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo hacen para completar los 8 electrones? Pues comparten. Entonces se comparte una pareja de electrones y se comparte una segunda pareja de electrones. Si te das cuenta, ahora cada oxígeno, 2, bueno, me faltó uno, para completarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al compartirlos, ahora tú los cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8. Te cuenta que los electrones del otro oxígeno ahora también le pertenecen a él. Lo mismo va a suceder con el oxígeno del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tú lo representas como. Lo representas así. Los electrones que se comparten son por dos rayitas, según las estructuras de Lewis. Y ahí está el oxígeno con el oxígeno o el oxígeno gaseoso o el oxígeno 2. Que lo está representando de esta manera, O2. Entonces, ahí estás representando un compuesto covalente. Compuesto covalente es aquel en cual la diferencia de electronegatividad es evidentemente menor de 1.7. Pero los compuestos covalentes son de dos tipos a su vez. Entonces, están los que son covalentes apolares, como el oxígeno gaseoso, en lo cual si yo le saco la diferencia electronegatividad al oxígeno con el oxígeno tiene la misma electronegatividad, pues con su átomo similar, lo cual la diferencia de electronegatividad en este caso le va a dar menor de 0.3. En este caso ahí del oxígeno con el oxígeno le da 0, porque es la misma electronegatividad. Eso significa que hay dos tipos de enlaces covalentes. Los covalentes son dos tipos, los que les llamamos polares, que generalmente estoy representando a los líquidos, como el agua, y los que les vamos a llamar apolares, que estoy hablando de los gases, como el oxígeno del aire, que son los que estoy representando ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, primero que todos los polares son líquidos mojantes, como el agua, que logran adherirse a las superficies, lo que le llamamos mojar. Y los que son apolares, que son gaseosos. La principal diferencia de los covalentes. Entonces, estos dos tipos de compuestos, los polares, la diferencia de electronegatividad, ¿okay?, están en un rango. Esta diferencia de electronegatividad es menor de 1.7, menor 1.7, pero mayor de 0.3. Entonces, en ese caso tenemos un ejemplo específico como el agua. Y los apolares son aquellos cuya diferencia de electronegatividad siempre es menor de 0.3. Y así, menor de 0.3. Y así, entonces, un ejemplo de los compuestos polares es el agua. Y ahorita vamos a comprobar que su diferencia de electronegatividad efectivamente nos da entre 0.3 y 1.7. Y los apolares, que es oxígeno con oxígeno, o sea, oxígeno gaseoso, o nitrógeno gaseoso, también presente en el aire. Nitrógeno con nitrógeno, nitrógeno gaseoso. Entonces, ahí tendríamos dos tipos de compuestos covalentes. Generalmente, los compuestos covalentes, muchachos, los vas a encontrar en todo lado representados con rayitas. Esas rayitas indican la pareja de electrones que se comparten, como en el caso del oxígeno, que acabamos de ver ahorita. Para la pareja de rayitas que tú ves acá, no cogió el lápiz. La pareja de rayitas que tú ves acá indica la pareja de electrones. Siempre los compuestos covalentes se representan con rayitas que nos indican los electrones que se están compartiendo. Y nos da una idea de cómo es la estructura química de la sustancia. Esa estructura química nos dice mucho, porque no solamente nos dice qué elementos están conformando una sustancia, sino que también nos están diciendo que es un compuesto covalente.
La mayoría de los compuestos que hacen parte de los seres vivos son covalentes. Por eso entonces son tan importantes. Aquí en la guía te explico cuáles son los covalentes polares y los covalentes apolares, que puedes darte cuenta aquí. En la guía aparece eso, covalentes polares y covalentes apolares para que lo interprete mejor. Entonces, los enlaces covalentes, no olvides que los covalentes polares son aquellos cuya diferencia de electronegatividad está entre 1,7 y 0,3. La mayoría son líquidos. El más importante de todos es el agua. Y entonces vamos a mirar qué es lo que sucede con el agua. El agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero bien, algo muy importante aquí. Si tú ya te das cuenta, el hidrógeno pertenece al grupo 1, o sea, tiene un electrón de valencia, mientras que el oxígeno pertenece al grupo 6. Tiene 6 electrones de valencia, o 6 electrones en su último nivel, y lo reconoces por el grupo al cual pertenece. 1, 2, 3, 4, 5. El oxígeno pertenece al grupo 6, mientras que el hidrógeno pertenece al grupo 1, o sea, tiene un electrón de valencia. Y comparten esa pareja de electrones, logrando que el oxígeno conforme 8 y se parece al gas noble más estable, conforme a la ley del octeto. Y el hidrógeno llega a tener 2 en su último nivel, no a tener 8, a tener 2 en su último nivel, ser como el helio, que es el gas noble más cercano que él tiene, y así se hace estable. Los electrones que se comparten se representan entonces por esta raya, se los ven, la pareja. Los otros generalmente no se dibujan según Lewis, solo se dibujan los electrones que se están compartiendo. Sin embargo, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, luego tiende a quedarse con los electrones, y además tiene un exceso de electrones ahí, ustedes lo pueden ver, por eso es negativo, mientras que el hidrógeno tiene una ligera tendencia a que sus electrones se vayan hacia el oxígeno, por eso tiene todavía carga, tiene todavía tendencia polar, y esa tendencia polar hace que el agua pueda adherirse a superficies, o sea, el agua pueda mojar. Es lo que le llamamos nosotros líquidos mojantes. Ese es el enlace covalente polar. Entonces ahí lo puedes reconocer. Y fácilmente todas las sustancias polares son solubles en agua. Y las sustancias fuertemente polares, como los iónicos, también son solubles en agua, debido precisamente a que solamente las sustancias polares disuelven las polares. Listo. Entonces, aquí ya lo reconoces es específicamente, bueno, aquí yo coloqué la electronegatividad del oxígeno, que es 3,5, y la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,1, la resta de las dos. El hidrógeno, su electronegatividad, si la buscas en tabla periódica, es 2,1, mientras que la del oxígeno es 3,5. Al hacer la resta de los dos, la menor menos la mayor, bueno, vamos a sacar la diferencia, nos da una diferencia de 1,4. O sea, 3,5 menos 2,1 es 1,4. Y eso es menor de 1,7, igualmente mayor de 0,3, lo que nos indica que es un covalente polar el agua. Así sucesivamente vas a hacer los ejercicios que pues, te solicito al final determinar cuáles son covalentes polares, cuáles son covalentes apolares, etc. Listo, muchachos. Ahí entonces en esa parte ya hemos distinguido cómo es que se representa un compuesto covalente para que tengas una idea de cómo es que se organizan los elementos en la naturaleza. Así, por ejemplo, muchachos, en el caso de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que está conformado por esa pastilla de aspirina, una molécula de aspirina, tendría 6 átomos de carbono en una parte inicial, comparten enlaces dobles alternados en un lado, y por el otro lado, entonces, mire cómo este carbono se enlaza doblemente aquí a un oxígeno, luego se enlaza a un carbono, luego este carbono se enlaza doblemente al oxígeno y este a su vez se enlaza a otro carbono. Date cuenta cómo es que nos está representando, nos está solicitando Lewis la representación de la aspirina, que nos dice que todos son enlaces covalentes polares y apolares respectivamente, porque tiene partes negativas aquí el oxígeno, que hacen que toda esta sustancia de la aspirina sea muy soluble en agua. Igualmente, por este lado,
por ejemplo, nos coloca una sustancia, perdón, una parte, una estructura como esta. Todo eso nos está diciendo, muchachos, cómo es que son las moléculas. Todo esto nos está mostrando los electrones que se comparten para conformar esta estructura química de la aspirina. Y así sucesivamente vas a ver esas fórmulas en muchos aspectos de cuando consultes información relacionada con la química, porque obviamente nos está determinando cuáles son las sustancias que la conforman y cuántos electrones comparten para armar toda la molécula. En esta sustancia fundamental del oxígeno, con el oxígeno te das cuenta que estoy formando el oxígeno gaseoso. Aquí el hidrógeno con el hidrógeno formo el hidrógeno gaseoso. Esos son compuestos covalentes apolares. El flúor con el flúor forma el flúor gaseoso. El nitrógeno con el nitrógeno forma el nitrógeno gaseoso. Todos estos son covalentes apolares porque obviamente es el elemento con el mismo elemento. Bien. Así sucesivamente. Entonces es más o menos lo que se te pide. Buscas el elemento en tabla periódica. En el caso del berilio, te das cuenta que el berilio pertenece al grupo 2A. Significa que tiene 2 electrones en su último nivel. Aquí se los estoy reseñando. Con el cloro, que es del grupo 7A, o sea, tiene 7 electrones en su último nivel, se comparten y forman así, Cl2, o el tricloruro de boro. El boro tiene sus 2 electrones en su último, 3 electrones en su último nivel y los comparte con el cloro para formar entonces el tricloruro de boro. Eso es lo que más o menos se te está solicitando. Entonces, si se solicita cuáles de los siguientes compuestos son covalentes y cuáles no, lo primero que tienes que hacer es hallar la diferencia electronegativa. En este caso nos dio un enlace que es iónico para el sodio, pero luego tomamos el CO2, las diferencias de electronegatividad del carbono 2.5 y el oxígeno 3.4, saca la resta, la diferencia nos da entonces 0.89, lo cual lo convierte en un enlace covalente polar. Y ahí tendríamos el dióxido de carbono, que es el gas que tú excretas después de que respiras. Si tú respiras y luego expulsas el aire, lo que expulsas ya no es oxígeno, sino simplemente es dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es ese que tenemos ahí, y esta es su estructura de Lewis, que le pedimos. Y te dio un cuadrito conceptual que te dice el enlace covalente. ¿En qué momento se presenta? Se presenta cuando la diferencia de electronegatividad es menor de 0.7. Se produce porque se comparten electrones de último nivel. Es un compuesto que por lo general es líquido o gaseoso. Y dependiendo de la diferencia de electronegatividad, entonces, si su diferencia de electronegatividad es menor de 1.7, entonces estamos hablando de un compuesto covalente polar, menor de 1.7, pero mayor de 0.3, es un compuesto covalente polar y es líquido. Pero si es menor de 0.3, es un compuesto covalente apolar, por lo general es un gas. Para que ya vas entonces ahí distinguiendo unas sustancias de otras en la naturaleza. Entonces, bueno, ponemos el lápiz. Y ahora aquí están las actividades que generan tu calificación. Como te das cuenta, es muy sencillo lo que hay que hacer esta semana. Entonces, la primera es una investigación, una consulta. Realiza un cuadro de comparación donde coloque la diferencia entre los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. Entonces, ahí hay una diferencia de electronegatividad de los iónicos mayor de 1.7, diferencia de electronegatividad de los covalentes menor de 1.7. Hay hasta una diferencia. Tú consultas más. Bueno, encuentras también que los covalentes por lo general son líquidos y gases, mientras que los iónicos por lo general son sólidos. Coloca todas las características que encuentres de los compuestos covalentes. Pues vas a encontrar que los compuestos covalentes, la mayoría hacen parte de los seres vivos, que son compuestos que generan reacciones químicas rápidas. Bueno, todo esto lo vas a encontrar entonces allá en la teoría y lo colocas ahí en la segunda parte del punto que te estoy solicitando de esta guía. Ahora viene la parte del hacer. Entonces, en el hacer, ¿qué es lo que se solicita acá? De los siguientes compuestos, determinar cuáles son iónicos, cuáles covalentes, según su diferencia electronegatividad,
y determina cuáles son sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, tenemos el HBr, o sea, el ácido bromhídrico. Entonces, ¿cómo haces? Primero que todo, buscas electronegatividad del hidrógeno. La electronegatividad del hidrógeno en tu estructura de consultas. Okay. Bueno, ya les dejamos entrar a los compañeros porque hay algunos que están solicitando ingreso aquí. A ver. Listo. Dejémosle a ver, digan a los compañeros que ingresen nuevamente, que es que ingresaron tarde. Entonces, para que ingresen. Entonces, ya les escribo aquí a ellos que ya pueden ingresar. Lady, todos se les hizo tarde, entonces, pues, no se pueden ingresar. Ok, vamos a compartir la pantalla. Listo. Bien, entonces estamos mirando acá el ejercicio. Vamos a mirar la diferencia de electronegatividad. Felipe Portugués, sí. Que se les hizo tarde. Lady Pérez. Vamos a ver. Ingreso. Bueno, entonces, los chicos que pues ingresaron tarde, pues, lo que pasa es que estamos dando un margen de espera de 5 minuticos debido a las dificultades que se tienen de la seguridad en las reuniones. Entonces, por eso es que estamos cerrando 5 minuticos después de iniciar. Pero bueno, aquí vimos la sección, volvimos a abrir. Entonces, como les digo, muchachos, aquí vamos a explicar esta partecita de la guía. Entonces, el ácido bromhídrico, que está conformado por hidrógeno y bromo. Buscamos electronegatividad del hidrógeno y electronegatividad del bromo. Y entonces, aquí, electronegatividad del hidrógeno es 2.2. La encuentran en el internet o en tabla periódica. Y la electronegatividad del bromo 2.9. Eso, 2.9. Restamos. 2.9, el mayor siempre menos el menor. 2.9 menos 2.2 nos da 0.7. Eso. Y ese 0.7, ¿El mayor qué, profe? el mayor menos el menor. 2.9 menos 2.2. O sea, esto lo buscas en tabla periódica o en el internet. Le buscas electronegatividad del bromo y electronegatividad del hidrógeno. Entonces tú los restas y te da 0.7. En este caso, tú vas a ver, te das cuenta que esta electronegatividad efectivamente es menor de 1.7, pero definitivamente es mayor de 0.3. Entonces, es un enlace, de esa manera tú dices, es un enlace covalente, pero de los tipos covalentes polares. Un enlace covalente polar, ahí lo puse resumido covalente polar. Entonces, ¿cómo lo haces? Con la diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Determina igualmente. Y los covalentes apolares por lo generalmente son líquidos. Entonces, todos los covalentes polares son líquidos en su gran mayoría. O sea que esta es una sustancia covalente polar y es un líquido. Así sucesivamente. Si vas a tomar, por ejemplo, otro como el dióxido óxido de azufre, buscas electronegatividad del azufre y electronegatividad del oxígeno. Y entonces ahí tú buscas electronegatividad del azufre, azufre es 2,5 o 2.6, bueno, prácticamente 2.6 porque es 2,58, pero si cualquiera de las dos te sirve. Y el oxígeno, entonces, del oxígeno
es 3.4. Entonces, bueno, acá, 3.4. Si tú lo restas, mayor menos menor, 3.4 menos 2.6 te va a dar 0.8. Y efectivamente, esta es una sustancia que es menor de 1.7 en su diferencia de electronegatividad y mayor de 0.3. Entonces, es una sustancia que es un compuesto covalente. Cañas, portugués, Nicolás Cañas es del curso. ¿Sí? Nicolás Cañas, ¿sí? Nicolás Cañas es del curso. Cañas y pero Nicolás. Ah, ok, ya le di ingreso. Bueno, entonces, como esa diferencia de electronegatividad es menos de 1.7 mayor de 0.3, digo que es un enlace covalente, ¿sí? Un enlace covalente polar. Y al decir que es un enlace covalente polar, voy a decir que es una sustancia líquida. Es un líquido. ¿Listo? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Ahí hice dos. Entonces, sacar las electronegatividades y comparar si son iónicos y son covalentes. Y si son covalentes polares, son líquidos. Si son covalentes apolares, son gases. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer en ese primer puntito del hacer. Cuando son menos de 0.7. Menos de 0.3 son gases. Si son menores de 1.7 son covalentes apolares. Pero tienes que, cuando son menores de 1.7, tienes que verificar que no sean menores de 0.3. Porque si son menores de 0.3, son covalentes apolares y son gases. Entonces, esa es la discriminación que tienes que hacer ahí con eso. Ahora, acá, en esta parte, si te das cuenta, todos son, estas sustancias todas que estoy mostrándote aquí son covalentes, pero dice, represéntalas con la estructura de Lewis. Entonces, tomas el cloro, como son dos cloros, con el cloro. Ya sabemos que el cloro tiene 7 electrones en su último nivel. 4, 5, 6 y 7. Los dos cloros, miren cómo represento los electrones de último nivel. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, este no me quedó bueno. Y para completar 8, ¿cuántos comparten? Pues un par. Y ya tienen 8. ¿Y cómo queda entonces el cloro con el cloro? Pues queda cloro. Comparten un solo par, una sola rayita. Y cloro. Ahí está. Ahí ya tienes para el primero. El nitrógeno. Entonces, el nitrógeno. Son dos nitrógenos. Es el nitrógeno del aire. Nitrógeno con el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno tú lo buscas en tabla periódica, pertenece al grupo 5. O sea, tiene 5 electrones en el último nivel. Ahí están sus 5 electrones. El otro nitrógeno también sus 5 electrones en su último nivel. 1, 2, 3, bueno, 4 y 5. Para completar 8, tienen que compartir 3 pares de electrones. Así completarían 8 electrones en su último nivel. Uy. Entonces, si tú los cuentas para el nitrógeno del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo vas a representar entonces según las estructuras de Lewis, el nitrógeno con el nitrógeno, compartiendo 3 parejas de electrones y ahí está. ¿Listo? Ahí está el nitrógeno con el nitrógeno. El hidrógeno con el flúor. El hidrógeno, un electrón en su último nivel. Y el flúor, 7 electrones en su último nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y comparte, porque el hidrógeno no tiene más, comparte su único electrón. El flúor queda con 8, el hidrógeno queda con 2. El hidrógeno necesita para ser estable solamente tener 2 en su último nivel, no más. Y entonces la estructura nos queda de esta forma.
Te coloco 2 videos para que complementes más este proceso. Estos son los trabajos que hay que hacer, muchachos, para esta semana. Coloco 2 videos, ahí están, para que tú complementes más este proceso de los compuestos covalentes y la representación en las estructuras de Lewis. Coloquemos el nombre de las estructuras de Lewis para que también lo puedas, no sé si ahí en la parte de la guía está, las estructuras de Lewis, esas estructuras, y hay muchos videos de que te dicen cómo representar con estructuras de Lewis. Estas, no solo estos, sino muchos más átomos. Entonces, en estos videos que te coloco ahí de enlace y de apoyo para que tú puedas entonces utilizar y sacar buen provecho de aprendizaje de esta semana. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso sería todo. ¿Los Sí. ejercicios tienen que llevar el procedimiento o solo se le Sí, pone sí, es la mejor respuesta? colocarle, pues no, el procedimiento es colocar cómo quedan las estructuras de Lewis con los punticos y los enlaces. Tú puedes, si quieres, pues puedes como hacerlo en el cuaderno para que de pronto queda muy complejo hacerlo en Word. Y entonces lo haces en el cuaderno y luego le sacas la foto y lo colocas en el documento que envías y ese es el que se te califica. No se te olvide ponerle portada a tu documento. Recuerden, muchachos, que como en octavo solo es una horita semanal. Entonces, no, la guía que presentan, muchachos, es la única nota que se saca. Entonces, no hacemos ni evaluaciones ni nada de eso. Es una horita semanal. Tampoco dejamos mucho trabajo porque, pues, una hora semanal. Entonces, es para que solamente se le dedique ese tiempito a hacer esa actividad y nada más. Más o menos que se demore entre una horita y media o 2 en hacer la actividad, porque son 2 horas, son una hora semanal y son 2 semanas, entonces son 2 horas a la semana, son 2 horas que más o menos tienen que gastar, de pronto un poquito más ajustando las fotos, ajustando los ejercicios en estas 2 semanas de clase, la semana 5 y la semana 6. Como les dije, muchachos, ya llegamos a la mitad del segundo periodo, es decir que en la semana 10 se acaba el segundo periodo en este modelo de educación remota que pues, nos tocó a todos adaptar por las circunstancias. Bien, muchachos, vamos entonces, entonces ya con esto pues considero, aquí como el pantallazo de los chicos que se encuentran. Entonces, simplemente pues los saludo de manera muy efusiva y espero que pues aprendan mucho, realicen sus actividades con mucha paciencia y que sean muy honestos en su trabajo. Esa es la mejor manera de aprender. Cualquier cosita me están indicando, me están llamando ahí a través del compañero que está apoyándolos en el proceso de hacer el acople. Cualquier cosita nos están informando. En cualquier momento se cierra. Entonces, muchachos, entonces empiecen a trabajar esa actividad y no dejen para lo último, que pues muchas de las veces al dejar las actividades para lo último es donde tenemos dificultades, ¿no? Entonces, desarrollen sus actividades en el momento justo, háganlas a tiempo, hagan su trabajo con la portada, no se les olvide, es para este viernes en 8 esta actividad, tienen 2 semanitas, no se confíen, háganla mejor a tiempo y más bien después le dedican ese tiempito que les quede a las otras asignaturas que desde luego pues van a demandar más tiempo, ¿no? Pero por ahora entonces hagan esta guía que está bastante fácil y desarrollenla, cualquier cosita me están indicando, cualquier duda me escriben directamente o escriben al compañero que está sirviendo de apoyo con ustedes, que es el compañero portugués. Bueno, muchachos, no siendo más, como les digo, ya no demoran en cerrarse. Entonces, les deseo que tengan un feliz resto de día y aprovechen muchísimo el tiempo. Listo, muchachos. Entonces, hasta una próxima ocasión, muchachos. Hasta luego. Chao. Bueno, Chao, Nicole. profe. Bueno, muchachos, muchos éxitos. Que estén muy bien. Entonces, que descansen. Entonces, hasta luego. Entonces, ya, creo que ya finaliza ahí. Pues ya finaliza. Cualquier momento, entonces ya se apaga. Bueno, muchachos, entonces hasta luego. ¿Ok?